Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Debate Abierto, señora Adames, y esta noche pues tenemos a un candidato, ya podemos llamarlo candidato. Yo sé que se oficializa a final de mes, pero realmente llegó, tiene las firmas y está de tercero, y es el señor Ricardo Lombana, en compañía de Guillermo Márquez Amado. Estamos con esta nómina, la nómina por la libre postulación. Lamentamos mucho para lo que nos corresponde a nosotros acá, porque don Guillermo era analista nuestro en todos estos temas. Históricamente, en las últimas 3 elecciones, por lo menos ha sido el analista nuestro para ya la última etapa electoral, como ex magistrado del Tribunal Electoral. Y este año, pues, no va a estar de este lado del televisor, sino va a estar del otro lado del televisor, en medio de la campaña. Así que va a estar allá adentro, pero nos entristece desde el punto de vista no contar con él, ¿no? Pero a la vez también sí nos emociona, porque es una nueva oportunidad, es una nueva esperanza que tienen muchos panameños cifrados en las libres postulaciones, que de concretarse puede realmente traer caras nuevas al escenario político, que es lo que mucha gente está diciendo. Señora Dame, bienvenido. Bueno, buenas noches, distinguidos caballeros. Buenas noches. Amigos televidentes, buenas noches. Yo quiero comenzar preguntándole aquí al abogado Lombana, al candidato Lombana, lo siguiente. Al inicio de la carrera esta por la libre postulación o por los independientes, como se le llama, el candidato Dimitri Flores encabezaba las preferencias. De repente usted iba en la parte baja de la fila, ¿no? Y sorpresivamente usted logró sobrepasar al señor Dimitri Flores al final, y voy a usar un término hípico, en el photo finish. Usted escuchó ese término, ¿no? Usted se mete y queda entre los 3 de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo usted logró ese repunte así tan rápido y en tan corto tiempo? ¿Qué hizo usted para ilustrar a la teleaudiencia? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Debate Abierto. Desde que empezó el periodo de recolección de firmas, nosotros realmente llegamos a ocupar las 4 posiciones. Empezamos como los primeros que entregamos firmas. Yo fui, creo que, el primer candidato que entregó firmas. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces estuve en el primer lugar. Estuve en el segundo, cuando apareció el señor Dimitri. Luego estuve en el tercero, cuando aparecieron otros candidatos. Y ahí estuve prácticamente 1 año y 2 meses en el tercer lugar, en una carrera que iba ascendente, pero poco a poco, porque el trabajo... Pero yo en la distancia lo que quiero resaltar es que usted, vuelvo a repetir, la manera como usted logra al final... Correcto. Iba a decir precisamente que al final fuimos desplazados al 4º lugar cuando faltaban pocos días, y lo que hicimos fue comunicarle a la ciudadanía o lanzarle un reto. Explicamos cuál era nuestra posición, que estábamos en el 4º lugar, que necesitábamos retomar el tercero para volver a estar en una posición que nos colocara en la papeleta, y lanzamos el reto Lombana. El reto Lombana no fue otra cosa que pedirle a todos los ciudadanos que habían firmado nuestros libros que llevaran a 10 personas más a firmar, y que cada persona que firmara los libros de ahí en adelante pudiera llevar 10 personas más también. Eso lo lanzamos como unos 12 o 13 días antes del cierre, y la respuesta fue abrumadora. La respuesta fue extraordinaria. Todo está en nuestras redes sociales. Fue muy emocionante ver. Yo ese día en esos días estuve en varios puntos de recolección, ver cómo los panameños hacían filas
en los distintos puntos de recolección, no solo en la ciudad de Panamá, sino en el interior, y cómo muchas personas preguntaban ¿hasta qué hora van a estar acá? Iban por familiares, iban por amigos, iban por vecinos, iban por compañeros de trabajo, y se logró comunicar de una manera, creo que yo, efectiva, que estábamos fuera de la papeleta, que iba a quedar conformada la papeleta de la libre postulación de una manera en particular, y la ciudadanía reaccionó, y reaccionó de tal manera que pudimos presentar casi 26.000 firmas el último día para hacer una remontada que consideramos histórica, y por ello estamos muy agradecidos con la ciudadanía. Hay que destacar un elemento importante en esa carrera, señor Lombana, y es que creo que el 23 de diciembre usted hace el anuncio del doctor Guillermo Márquez Amado, ¿verdad? Correcto. Y definitivamente que eso trae un elemento adicional a su propuesta. Primero porque se trata de alguien importante dentro de la sociedad civil en los últimos 20 años. Segundo, conoce cómo funciona también el sistema político electoral, y a la vez también tiene mucha experiencia como gran observador de todo lo que ha ocurrido con los partidos políticos. Así que, doctor, yo creo que sí sería bueno entender lo que usted aporta, lo que trae a la candidatura del señor Lombana, ¿no? Quizás alguna poca diferencia, y sobre todo quizás la convicción de que esta nómina estaba ya identificada y no había los temores de que fuera a incorporarse una persona que, como en otros casos, inspirara rechazo. Y eso pudo haber contribuido también a que se consiguieran más firmas y se completara el panorama. Porque para mí sí, o sea, hay un antes y un después, y yo creo que sí, el 23 de diciembre del 2018 marca ese antes y ese después en su carrera, y es por la incorporación, ya tienes una nómina, o sea, el anuncio, ¿no?, de el vicepresidente o el candidato a vicepresidente, el doctor Guillermo Márquez Amado, definitivamente que tiene un efecto importante, no solo en las firmas, sino en el apoyo de personas que luego de eso se acercaron, que estaban todavía sin decidirse, y que se acercaron a decir: nosotros queremos formar parte de este movimiento. Y nosotros, cuando presentamos la nómina, dijimos exactamente lo que él y yo pensábamos, que teníamos que presentarle a la ciudadanía una combinación entre la juventud, la energía, la valentía y las ganas de transformar el país, con la experiencia y la prudencia que trae el doctor Márquez Amado, que, como yo bien lo he dicho, fue una pieza clave en la reconstrucción de la democracia luego de la dictadura. Luchó contra la dictadura y participó en la reconstrucción, y no es, proporciones guardadas, no es tan distinto el trabajo que nos espera de reconstrucción institucional a los panameños del 2019 en adelante. Y como yo he dicho en varios conversatorios que hemos tenido, el doctor Márquez Amado sabe lo que se hizo bien, sabe lo que dejó de hacerse, ¿no?, y que tal vez qué cosas el país requiere en esa reconstrucción institucional que requerimos a partir del año 2019. Tomemos esa trayectoria de usted, ex magistrado. Partimos de lo que dice aquí el candidato Lombana. En 1994, contrario a los pronósticos, algo impensado en su momento, recuerden las pasiones desbordadas, etcétera, 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 la carga, el lastre que traía el PRD, en 1994, en un escenario, voy a señalarlo como elemento que hay que tomar en cuenta de los cambios y los giros que ha tenido la política en Panamá, que son, a mi juicio, inéditos por una parte y por la otra inesperados. En esa ocasión, 1994, habían 7 candidatos, ¿recuerdan? Sí. En consecuencia, se atomizó el voto. 7 como hay hoy día, hoy hay 7 también. Así es. Gana el PRD el candidato del PRD con un 33%. Hay que señalar solamente que todos eran de partidos políticos. Ajá. Sí, no, pero estoy haciendo nada más impactos inesperados en la política. ¿Okay? Bien. Había prevalecido siempre en esta etapa el bipartidismo. Surge una figura como Ricardo Martinelli, totalmente lo que se llama anti-establishment, pero también rompe el bipartidismo con un partido que él creó, que él construyó, y que en unión con el partido panameñista, hay que decirlo,
voto a voto ganó el PRD, y usted fue magistrado, usted lo sabe. Voto a voto el PRD ganó esas elecciones. Sí, sí. En la unión con Juan Carlos Varela y el señor Martinelli le derrotan al PRD. Ahí se dio otra situación que para mí es histórica. La aparición de un trabajador nuevo en la política que rompe con el bipartidismo. Ahora, en el año 2018, con las mismas condiciones de los 7 candidatos, 4 y 3, ha surgido la figura esta de la libre postulación, que han metido una serie de cantidad de firmas, yo vi que el Tribunal Electoral habló de 2.9 millones de firmas entre todas las figuras. Eso le mete miedo a cualquiera. Estará la clase política también, no con miedo, pero una preocupación con este impacto que han tenido los panameños dándole a usted algún tipo de respaldo a los de libre postulación. Mire, es evidente que no solamente en Panamá, en el mundo entero, pero particularmente en nuestro continente americano, hay un agotamiento inédito de los partidos políticos que no han sabido transmitir al pueblo que ellos están para trabajar por las necesidades del pueblo y más bien han trabajado para su propio beneficio quienes integran esos partidos políticos. Eso explica por qué Ricardo Martinelli pudo en el año 2009, ganar las elecciones, porque él era un outsider que había constituido un partido político que se constituyó solamente para poder competir, para poder ser un vehículo. Ni siquiera tenía una organización en todo el territorio de la República. Comenzó a lograrla a raíz de que llegara al poder y entonces, a través de las maniobras que fuera, que no es el caso analizar en este momento, consiguiera que muchos diputados se trasladaran, y fue donde se originó aquí el uso político, el uso de los tránsfugas políticos de un partido al partido de él. Esa es una realidad que existe en este momento. Pero hoy día los diputados también tienen en sus manos los partidos políticos, no hay que olvidar eso. Totalmente. El control estoy hablando, ¿no? Todos los presidentes de partidos políticos en este momento son diputados, con la excepción de uno, que además sabe muy bien que en el caso de él, la presidenta de la Asamblea es de su propio partido político. Me responde la pregunta, ¿cree que hay razones o motivos con todos estos números que le acabo de dar de firmas para de lo que es el ala de la libre postulación? ¿Habrá razones y motivos para que la clase política tradicional esté preocupada, partidista? Los partidos políticos debieran estar llenos de miedo en este momento. No preocupación, miedo. Miedo. Usted lo eleva a otra escala. Yo lo elevo a la condición de miedo y verse en el espejo de lo que ha sucedido en las naciones vecinas, como Perú, como Ecuador, como Brasil, como Bolsonaro, Argentina, como Venezuela, donde precisamente el desgaste de los partidos políticos hizo que por encima de ellos y por encima de todas las estructuras que pudieran tener a lo largo de años, de decenas de años, prevalecieran las candidaturas de personas que no tenían esa estructura. Y eso es lo que yo creo precisamente que va a pasar ahora. Ahora, hay un elemento aquí importante, y lo mencionó el señor Adames, y es el hecho de que sí es cierto que la candidatura independiente o la candidatura por la libre postulación tiene oportunidad fuera del tradicional voto estructurado del partido político. El asunto es que hay 3 candidatos por la libre postulación. ¿Eso en algo pudiese afectar? Y ahora se lo pregunto, no al candidato, sino al analista y al conocedor de este sistema político. Si me permite decir, tiene la guitarra. Si me permite decir lo siguiente. Ajá. En nuestro país, en Panamá, más o menos la mitad de los ciudadanos están inscritos en partidos políticos y la otra mitad no está inscrita en partidos políticos. Buena parte de los que están inscritos en partidos políticos lo han hecho para satisfacer una solicitud de un vecino, de un pariente, para poder tener una oportunidad de empleo en las instituciones gubernamentales, pero no realmente porque estén convencidos de que ese partido político sea una solución a las inquietudes que tenga. Las personas, en cambio, que no están inscritas en partidos políticos y que representan ese otro 50%, lo que típicamente hacen es votar por quienes se ven como con posibilidades de llegar al poder para hacer cambios, no para dejar las cosas como están. Y los partidos políticos, todos, ninguno representa para el elector, para el ciudadano.
la posibilidad, en este momento al menos, de hacer los cambios que se necesitan. En cambio, las candidaturas de libre postulación sí lo hacen. Si usted tiene un 50% que se divide entre 3 candidatos y otro 50% que se divide entre 4 candidatos, entonces saquemos las aritméticas. Pero además, me gustaría agregar, perdón, después de la pausa, porque me lo ha dejado muy claro, y el doctor Guillermo Márquez Amado, yo recuerdo en las elecciones pasadas, y aquí tengo una anécdota, y esto tanto fuera como frente a cámaras, y fue una de las personas que más cuestionó el tema de las encuestas políticas en las elecciones pasadas, fue el doctor Incomodó a muchas empresas. Exacto, incomodó a muchas empresas. A todas las incomodé, porque le di a ustedes las estaban antes del resultado. Antes del resultado, no, porque después del resultado todo el mundo comenzó a hablar, pero antes del resultado, y no un mes, meses antes. Nos consta aquí en este programa. Estaba cuestionando la forma que se estaban realizando las encuestas. Y ahí vimos los resultados después. Aquí va de tercero, que va de primero, y aquí va de segundo, que va de tercero. O sea, qué enredo. Así que esto que está diciendo el doctor Guillermo Márquez Amado va en línea de lo que hemos estado hablando en estos días sobre las candidaturas independientes. Después de la pausa, vamos a entrar a profundidad con estos números, porque también Guillermo Márquez Amado está conversando y está con otro candidato aquí, el candidato Ricardo Lombana, que además de ser candidato, también conoce todo este tema político de adentro. Y además tiene la experiencia de haber confrontado a muchos políticos en el camino. Después de la pausa, y continuamos el debate abierto. Continuamos aquí en Debate Abierto y estamos con la nómina a la libre postulación de Ricardo Lombana y Guillermo Márquez Amado. Y sí es cierto que van a hablarnos acerca de sus propuestas y demás, pero entramos, señora Adame, en la parte política y el entender también qué quiere, qué está buscando el libre postulado y cuáles son las opciones que tiene ese libre postulado dentro de los números con los que los partidos políticos están jugando en este momento, señora Adame. Señor Lombana, a ver, la candidatura por la libre postulación tiene muchos malquerientes y se nota en las redes sociales, etcétera. Se ha pretendido ensuciar un poco esa figura de la recolección de firmas. Veamos, de los 2.9 millones de personas que firmaron, 1.9 fueron aceptados por el Tribunal Electoral, por el árbitro, ¿ok? Eso significa que es un número, hablando usted de matemáticas, es un 65.5% los que fueron aceptados. Ahora, el argumento hablé de malquerientes y me reitero en eso, dicen, bueno, lo que pasa es que ahí a muchos de ellos le metieron muertos, menores de edad, extranjeros, etcétera, 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 con el claro propósito de desvirtuar ese esfuerzo tan grande que ha sido para ustedes lograr tantas firmas. ¿Cómo ustedes piensan en alguna forma neutralizar un poco esa malquerencia? Bueno, en primer lugar quiero complementar en breves segundos lo que decía el doctor Márquez Amado
ante la pregunta de Atenógenes de los 3 candidatos por la libre. Yo creo que no es lo mismo hacer un ejercicio aritmético de que 4 de un lado y 3 del otro. Yo creo que realmente hay que hacer el siguiente análisis. ¿Cuántas candidaturas representan al partidismo y cuántas candidaturas son realmente una alternativa al partidismo? Si haces ese ejercicio, no es 4 contra 3. No, usted ya lo acaba de mencionar y ahora ciérrelo. No, ciérrelo, porque usted aquí está tomando distancia no solo de los 4 que son partidistas, sino que asumo de otros que pueden ser libres postulados, pero que usted está diciéndome que son también partidistas, ¿o no? Pero es que yo lo he dicho en otras ocasiones. Dígalo aquí, y lo digo muy respetuosamente. Y no es un asunto de descalificación. No. Está tomando distancia. El señor Marco Ameglio no representa una alternativa al partidismo. Esa es mi opinión como ciudadano y es mi opinión como candidato. O sea que Marco Ameglio se suma en el otro grupo. Así lo veo yo. Ok. Así lo veo yo. Y yo invito a la ciudadanía a que haga ese análisis. Tienen que, algunos coincidirán, otros no, pero ese es mi análisis, porque el electorado está buscando, o parte del electorado, una alternativa al partidismo que lleva 30 años. Y esa alternativa al partidismo no es tan sencilla como 4 y 3. Quería complementar, porque ese es un análisis adicional. Ya, entonces vamos simplificando, estamos hablando de 5 y 2. ¿no? Ese es un análisis. Aumenta el número que incluso mejoraría el número mejora que hacía el doctor Márquez. El promedio. Con respecto al tema de la recolección de firmas, que ya es un tema para nosotros superado, miren, yo creo que la ciudadanía pudo ser testigo de cómo hicimos nosotros nuestro trabajo. Nuestro trabajo, en primer lugar, fue abierto al público. Nuestra recolección, desde la primera firma hasta la última, que fue la mía, fue abierta y casi que transmitida en vivo en las redes sociales. Y toda la ciudadanía que sigue en redes pudo ver a los activistas, a los firmantes, la gente se tomaba fotos, la gente escribía diciendo dónde puedo firmar, en todo el país. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada quien utilizó su estrategia. Pero en mi caso, esa fue la estrategia precisamente para que se viera la transparencia del proceso. Porque no es lo mismo hacer eso que aparecerse un día en el Tribunal Electoral con 50 cajetas y decir, aquí hay 100.000 firmas. Y aunque yo acepto que ese puede ser una estrategia, yo digo, bueno, nosotros decidimos hacerlo de esa manera porque nosotros no solamente estábamos construyendo una candidatura, nosotros hemos construido un movimiento que se llama Otro Camino Panamá, el Movimiento Naranja, que viene no solo a sostener distintas candidaturas de libre postulación a nivel nacional, sino que viene a inyectarle aire fresco a la política local. Eso requería un trabajo como el que se hizo. Y en el caso de las firmas con irregularidades, los muertos, nosotros fuimos los primeros sorprendidos por esa situación, que aunque tenemos muy pocos casos, pero tenemos, creo que un número de 100 personas fallecidas en 165.000 firmas. Inmediatamente nosotros fuimos los primeros que quisimos investigar, uno, que había ocurrido. Uno, la pregunta de si se trataba de personas que firmaron y luego fallecieron, que el tribunal lo tiene que contestar formalmente. Dos, si se trataba de libros extraviados, porque en todo este proceso eso también ocurrió. Hubo libros extraviados, hay libros robados. Tercero, si nos metieron un gol. Si hubo algún activista que, queriendo, como bien lo decía el señor Adames, poner una mancha en el proceso, hizo eso, y la investigación nuestra, como la de la autoridad electoral, tiene que dar con eso. Y lo haremos de cara a la ciudadanía, porque no se va a venir a manchar el proceso que nosotros hemos hecho de recolección de firmas de una manera genuina y transparente desde el día 1 hasta el último día. La Comisión de Reformas Electorales, los diputados actuales lo manejaron de una forma muy habilidosa, ¿no? Quedó, para los que no lo saben, 5-4. O sea, los 5 eran diputados, que es el mismo fenómeno que se puede dar ahora. Y en consecuencia, por supuesto, como es de costumbre, ellos defendieron o trataron de garantizar sus beneficios.
Entonces, si partimos de ahí, del hecho de la reforma electoral, es como se constituyó, ahora han quedado al descubierto las falencias en alguna forma de las aspiraciones de algunos diputados, pero sobre todo deja entrever que hay mucha frustración y mucho desencanto. ¿Eso es parte de lo que ustedes están capitalizando, doctor Amado? Márquez Amado. Sí, lo estamos capitalizando, pero no porque nosotros nos hayamos propuesto capitalizarlo, sino porque las reglas que existen le están indicando a la población en términos generales, este juego no es parejo, este juego está a favor de quienes ya están electos en cargos de la Asamblea, por ejemplo. Y en esas condiciones la gente, este es un fenómeno psicológico muy interesante que se puede confirmar con cualquier profesional de la psicología, la gente tiende a identificarse con la parte débil. Y entonces dice, a este me le están haciendo trampa, yo voy entonces a ver cómo emparejo las cargas apoyándolo a él. ¿A usted le hicieron trampa? ¿Ustedes como candidatos le hicieron trampa? En opinión de ustedes. Mire, si me permite... Propio. Yo no diría... Usted habló de trampa, ¿no? Por eso yo hablé de trampa y hablé de trampa también en otras instancias. Y dije que las cosas, si continuaban de esa manera, lo que se estaba perfilando era una trampa. En aquel momento, cuando se lo expusimos a los magistrados, en la primera ocasión se hicieron oídos sordos a lo que estábamos planteando, aunque fue solamente con un magistrado. En la siguiente ocasión se introdujeron correctivos casi que de inmediato. Posteriormente, ya en el Tribunal Electoral, mientras se hacía el proceso de captura en las pantallas, volvimos a señalarle y subrayarle al director de organización electoral que el procedimiento no tenía ni la transparencia ni la igualdad con que se necesita indispensablemente conducir un proceso electoral. Y en ese momento, o casi inmediatamente, aunque nos negaron que se haría, se volvieron a introducir correctivos, pero ya a las finales, que permitieron sortear una imputación abierta de que estuviera habiendo una inequidad de esa naturaleza. Sin embargo, hay falencias. Todos somos humanos, todos los seres humanos tenemos fallas y siempre, si identificamos nuestros errores, tenemos la posibilidad de corregirlos. Eso es lo importante que se debe hacer ahora en el Tribunal Electoral para los eventos futuros. Identificar esos errores y corregirlos para que no se repitan. Viviendo ustedes lo que ocurrió, sí sería bueno entender, y vamos a preguntar en el siguiente bloque, acerca de cuáles son esos errores que ustedes identificaron, porque también hay una realidad. Yo me di cuenta que ustedes tienen, en medio de todo el proceso, tuvieron al final la menor cantidad de firmas rechazadas de los candidatos por la libre postulación. Creo que el único que obtuvo un porcentaje más bajo fue el doctor Miguel Antonio Bernal. Muy cercano. Pero ustedes estuvieron muy cercanos al doctor Miguel Antonio Bernal, a pesar que prácticamente lo triplicaron en cuanto a la cantidad de ¿Cómo estuvo la firmas. licenciada Gómez? Pero yo sí, después de la pausa, profundizamos en el tema aquí en Debate Abierto. Continuamos.
Estamos aquí en Debate Abierto conversando con la nómina de Ricardo Lombana y Guillermo Márquez Amado, nómina de la libre postulación. Señora Adames, y aquí, antes de irnos a la pausa, hablaba acerca de esos errores que el propio Tribunal Electoral reconoce, porque los tres magistrados han reconocido que hubo problemas. Y puntualmente el magistrado Eduardo Valdés, hablando a Telemetro el lunes, decía que esto va a meritar inclusive un cambio más profundo acerca de la propia cédula, que ya nos dimos cuenta que independientemente del número, independientemente de la firma, existe la posibilidad que haya, con intención o sin intención, gente que pueda meter cédulas de forma fraudulenta. Y él ponía el caso, más o menos identificado, 500 funcionarios del Tribunal Electoral, que es lo que dijo el licenciado Eduardo Valdés, que estaban y aparecían en estos libros. Números que fueron sacados de la propia página web del Tribunal Electoral. Entonces, explíquenos esos inconvenientes que en el caso suyo, y el caso suyo, doctor, por sus experiencias, identificaron, reconocieron y que puede ser de interés para próximas nominaciones a la libre postulación de ciudadanos, ¿no? Mire, lo primero que me gustaría decir es que nosotros estamos aspirando a llegar a gobierno para producir las transformaciones que le quiten el monopolio a los partidos políticos sobre la definición de las reglas del juego. ¿Por qué digo eso primero? Porque si las cosas siguen como van, va a volver a reunirse la Comisión de Reformas Electorales. Y los partidos van a hacer lo que les Los partidos tienen mayoría y luego esto va a la Asamblea, donde los partidos podrían seguir teniendo mayoría y todas las aspiraciones de igualdad de tratamiento en la competencia electoral serían aéreas o se convertirían en una bola de humo solamente, porque no hay representación ciudadana equitativa. No se requieren reformas electorales, se requiere replantear la legislación electoral en su todo. ¿Por qué? Porque la democracia cambió, la forma de participación democrática cambió. No puede ser que un candidato de partido político vaya a una primaria y pueda obtener 50 votos en una primaria y con esos 50 votos tener derecho a estar en una papeleta. 50 personas ponen a una persona en la papeleta versus 120,000 firmas, no tienen la oportunidad de tener una candidatura en la papeleta si es que hay 3 que tienen más firmas. ¿Eso qué quiere decir? El problema no es hacia los candidatos. El problema es que se le está negando el derecho a los ciudadanos de sentirse representados en la papeleta. Se está tratando de manera distinta al ciudadano si corre por partido o corre por la libre. Sobre eso los partidos políticos se han defendido y han dicho, un momento, para que yo capte adherentes, en el caso puntual del FAT, mis libros no eran móviles, mis libros eran fijos. En el caso de los de libre postulación, era la oportunidad que los libros fueran móviles. ¿Cuánto tiempo tienen los partidos para llenar las firmas? 5 años. 5 años. En el caso de los libre postulación son 2 años, ¿no? Sí. Era a partir de este año, 2 años. Son 5 años, pero... No hay una ventaja de ser móviles y fijos, ¿no? Pero claro, esa es parte de las cosas que tiene que corregir el sistema. Las reglas deben ser iguales, parejas, ¿no?, para todo el mundo. Si a un tiempo se le da... A un partido se le da 5 años para conseguir las firmas. Yo no digo para conseguir el 2% de los votos válidos de la última elección, yo no digo que a los candidatos independientes se les den 5 años, pero si se le van a dar 2 años únicamente, que se le den un porcentaje equivalente a lo que sería lo otro. Claro. Entonces, todas esas reglas deben homologarse de tal manera que sean homogéneas en oportunidades y en equidad. Hablemos de la Constitución. Hay que garantizar igualdad de derechos, equidad, ¿no? La equidad frente a la ley y que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Terreno llano es lo que usted está hablando. Correcto. Bien, a ver, candidato Lombana. Una de las realidades ir en torno a la situación o la realidad de la regla del juego. Vía ejemplo, habla de las reformas constitucionales, la forma como se escogen a los diputados. ¿Usted lo han considerado? Pero por supuesto. Como se escogen a los magistrados. Estoy hablando de metodología. ¿Ustedes están interesados en hacer un cambio ahí? Por supuesto. ¿En qué otras áreas están ustedes pensando hacer esos cambios para realmente modificar el modelo que tenemos, ¿no?, que haya anquilosado, ¿no? Yo quisiera
reiterar lo que hemos dicho desde hace un año y medio. La constituyente, o darle a la República de Panamá una nueva constitución, no es para nosotros una promesa de campaña. Nosotros queremos llegar a gobierno para hacer eso. Estamos convencidos de que este país no puede recuperarse ni puede replantear sus instituciones si no es a través de un proceso o un ejercicio constituyente. ¿En qué tiempo lo haría usted? ¿En los primeros años, al cuarto año? Se tiene que activar, inmediatamente se toma posesión el proceso constituyente. Y la primera medida creo que dependería de si se incluye la quinta papeleta o no. Ojalá se incluyera la quinta papeleta que pregunte sí o no, porque le daría un mandato, aunque dicen que no es vinculante, yo considero que sí sería mandato inmediato al nuevo gobierno para una vez llegar a gobierno o a tomar posesión, poner a andar el engranaje. No, pero es el mandato del soberano, que es el pueblo. El pueblo. Sí, es la población. Claro. Entonces, eso de no vinculante es un poco contradictorio, pero bueno. Y dentro de las cosas que debe retomar, replantear una nueva constitución, aquí no hay que inventar la rueda. Ya hay un texto constitucional trabajado hace algunos años por un grupo importante de panameños. Hay revisiones a ese proyecto que se han hecho en los años recientes. Hay proyectos de reformas que se han elaborado por distintos grupos de panameños. Es decir, no hay que sentarse a redactar una constitución desde cero. Hay que partir de un acuerdo, de un pacto, de una normativa base. ¿Entre quiénes el pacto entre quiénes? Bueno, hay que hacer un acuerdo entre los distintos sectores nacionales. Okay. Porque no podemos entrar a un ejercicio constituyente como los que hacía el señor Chávez en Venezuela, de que bueno, vamos a redactar aquí a ver la constitución perfecta, y entonces se crean unas expectativas a la ciudadanía con constituciones que al tiempo de ser aprobadas no generan realmente ninguna transformación, sino que son simplemente aspiraciones. Yo tendría cuidado con eso. La reducción del tamaño de la Asamblea. ¿A cuántos? Entre 30 y 35. Okay. No debe haber más de esa cantidad de diputados. ¿Los suplentes? Debe haber suplentes, definitivamente, pero deben entrar a ejercer el cargo solo en la ausencia del titular y no el relajo que hay ahora, de que el diputado se ausenta cuando simplemente quiere y habilita o no habilita al suplente. Los requisitos, el tema de las facultades o las atribuciones del legislador. El diputado está para hacer leyes, no para manejar fondos públicos, lo cual hay que blindar de manera definitiva en la Constitución. El método para la elección de los magistrados de la Corte Suprema debe ser definitivamente antes de salir de la cantidad de diputados. Entre 30 y 35 consideramos. No más diputados nacionales. Que no, por supuesto, que no debe haber más de ellos. Es un gran cambio, ¿eh? Pero es que hacia allá debe caminar nuestra democracia y esa es parte de las transformaciones que tenemos que hacer. Los requisitos para ser magistrado de la Corte. Disminuir la discrecionalidad del presidente a la hora de poder designar y atribuirle mucho mayor peso a un comité, a una comisión que evalúe y que asigne puntajes de manera permanente a funcionarios judiciales de carrera y que el presidente simplemente no tenga de a dónde escoger, que no sea de una lista ya previamente calificada por puntaje, donde se toman en cuenta una multiplicidad de factores. Ahora, ¿sería peso y contrapeso lo que usted está apostando? Totalmente, que no existe hoy. Hoy no existe el peso y contrapeso. Hoy existe una negociación mercantilista con dineros públicos entre los distintos órganos del Estado, lo cual nos va a llevar a la destrucción de la democracia si no hacemos un alto y replanteamos. También hay otros temas constitucionales de importancia. Hay que considerar el blindaje. Ahora, pero en esa fórmula de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién los nombra? El Consejo de Gabinete y el Presidente de la República tienen que seguir, claro que sí. Porque es que pero yo hablé de reducir la discrecionalidad. Hoy el presidente puede nombrar a quien quiera. Pero eso es muy similar a la propuesta aquella de que vamos a agarrar que el Pacto de Estado por la Justicia me sugiera los nombres. Eso era la intención del Pacto de Estado por la Justicia, era para reducir la discrecionalidad. No es lo mismo. Pero adivine que no le hicieron caso. Por eso estamos hablando de la Constitución, Atenógenes.
No estamos hablando del Pacto de Estado por la Justicia ni un documento desechable. Porque es que algunos proponen que mejor se crea el Consejo de la Judicatura y que al final, pues, si bien es cierto que el presidente puede seguir proponiendo, haya un ente que pudiese balancear. Yo creo que aquí lo importante... ¿O no piensa que puede ser una...? Yo creo que aquí lo importante es disminuir la discrecionalidad del presidente y del Consejo de Gabinete. ¿Y cómo se hace eso? Asignándole o al Consejo de la Judicatura o a un ente externo con una composición similar a esa, la tarea de asignar puntajes. Pero ojo, no asignar puntajes cuando viene una designación. La asignación de puntaje debe ser un proceso permanente para que se sepa quiénes están en lista, en qué orden y con qué puntajes. Y en momentos en que vienen las designaciones, los presidentes no puedan escoger de otro lado que no sea la parte de arriba, sí. La parte de arriba de esa lista por mandato constitucional. Eso sí encausa la decisión. Tengo una pausa, ya regresamos aquí en Debate Abierto. Continuamos en Debate Abierto conversando con la nómina de Ricardo Lombana y Guillermo Márquez Amado, nómina por la libre postulación, y estamos en el meollo del tema de la constituyente, señora Adames. A ver, la figura de la libre postulación ha oxigenado, yo diría que ha dado una brisa fresca a lo que es el proceso electoral, sin la menor duda, porque se saca ya a la luz pública una alternativa a lo que es la política tradicional. Pero también el pueblo panameño, gran parte de él, no pocos, consideran que los candidatos tradicionales han prometido muchas cosas y a la hora que llegan a la presidencia incumplen la mayor parte de esas promesas. En pocas palabras, apuestan a la promesa vaga, baladí, sin profundidad, pero sin compromiso. ¿Qué garantía le da usted al televidente que nos está observando y al público que va a ser el que va a votar en esa fecha, que ustedes son una alternativa distinta en cuanto a dejar a un lado las promesas vacías, vacuas, o la única idea o propósito de llegar al poder y después vemos cómo arreglamos? ¿Qué garantía usted le da de algo distinto al electorado? Con cualquier cosa que después quiera o desee complementar el doctor Márquez Amado, me alegra que me hagas esa pregunta porque me la hacían
casi todos los días por 1 año y medio. ¿Qué garantiza, señor Lombana, que usted es diferente? Y te voy a responder de la misma manera que le respondí a todas las personas que me han preguntado eso. No, a mí no, a los televidentes. Nada lo garantiza. ¿Entonces? Somos seres humanos. Las palabras se las lleva el viento. Y si yo sigo los libritos de la política, yo tengo que decirte, bueno, yo te lo garantizo porque yo soy una persona honesta y recta. Eso es lo que hemos tenido 30 años. ¿Qué le pido a la ciudadanía? Que analice la trayectoria del candidato, que analice la consistencia de sus palabras y la conexión de sus palabras con su recorrido. Hago el papel de abogado del diablo, y también la del vicepresidente. No se me vaya. Le van a decir, bueno, señor Lombana, pero usted no tiene experiencia en la burocracia. Yo tengo 3 años de servicio público, 1. 2, tengo 19 años de carrera profesional en la que me he destacado precisamente por ser consistente. Yo siempre digo que soy el candidato al cual más le pueden contrastar la consistencia. ¿Por qué? Porque todos mis programas de televisión están grabados y están todos en internet. De años, y ahí está que decía Lombana hace 5, 7 años, 8 años, sobre tema A, sobre tema B y sobre tema C. Y yo estoy obligado a mantener una consistencia de mis principios y de mis actos. Desde llegar el Panama Check, o sea, ahí tengo bastante material para... Le acaba la idea al señor aquí. Lombana sobre esto dijo... Perfecto. Le ponemos el video. Pero si eso es estupendo que lo tenga, porque así es como de verdad se puede hacer que los políticos en general sean consistentes con lo que andan afirmando por ahí. Más que todos los mitómanos. Y lo último que quiero decirte es que yo apelo a los hechos y no a las palabras. ¿Y cuál es el hecho aquí? Que nosotros tenemos 1 año y medio buscando firmas, sin hacer ni una sola promesa. Yo no he impreso ni un folleto, yo no he recorrido el país, ni nuestros activistas, con una lista de obras que vamos a construir, ni con vamos a arreglar tal problema aquí, tal problema allá. Nos hemos resistido de hacer eso precisamente porque sabemos que el país está cansado de que se promete solamente para poder llegar. Eso es hasta ahora, pero usted ya entró en otra etapa. Bueno, entonces nosotros estamos hablando de... llegaron a la etapa de las promesas. Por eso estamos hablando de 3 pilares, que son los principales en nuestro movimiento, que es la constituyente, que es el replanteamiento de nuestras instituciones, incluyendo los 3 órganos del Estado, la educación, que es el corazón de nuestros pilares y de nuestra propuesta, y es la ejecución del Compromiso Nacional por la Educación, entre otros puntos, y lograr la eficiencia gubernamental, que no es otra cosa que reducir el tamaño del gobierno para convertirlo en eficiente y que entonces las necesidades básicas de los panameños puedan ser atendidas. Doctor Guillermo Márquez Amado, ¿se puede ganar sin estar repartiendo bloques, sin estar prometiendo calles, sin estar prometiendo lo impensable, como hasta ahora ha ocurrido? Por supuesto que se puede ganar así y se debe ganar de esa manera. Ganar de otra manera, repartiendo bloques, entregando lo que sea, es ganar para dejar a la gente en estado de necesidad, para volver a ganar posteriormente. Y que no se olvide que así como hay quien dice por ahí que para llegar hay que pagar o algo por el estilo. Quien no da no va. Quien no da no va, es el dicho. Yo les tengo otro dicho. El que paga para llegar, llega para robar. Y esa es una realidad que podemos confrontar palmariamente en las experiencias que hemos tenido. Vayan a chequear el patrimonio de las personas que pagaron para llegar con el patrimonio que tienen ahora después de que ganaron y robaron. Ustedes van a declarar los bienes de ustedes, van a hacer una declaración. ¿Sí? Otra pregunta, a ver, el hecho nada más de la presencia de 3 aspirantes por la libre postulación es un cambio importante, es un ingrediente que se le pone a la política criolla, vamos a ponerlo de esa manera. Pero en todo este caminar que ustedes han tenido, porque no digo en la campaña, caminar profesional es lo que estoy hablando, en la historia política los diputados aportan un caudal de votos a los partidos políticos y a los candidatos.
ustedes sin diputados, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo están haciendo? Bueno, en primer lugar quiero solamente dejar claro que sé que estamos en otra etapa y que los pilares se van a convertir en propuestas y que las propuestas van a ser presentadas a la ciudadanía. ¿Propuestas o promesas? Propuestas. En su momento, ¿no? Que requieren compromiso y la forma en que lo vamos a hacer no va a ser solamente imprimiendo un bonito folleto. Esto va a ser lapidario, pero antes de terminar tengo que preguntárselo. ¿Significa entonces que su campaña no va a tener promesas? Pero es que las promesas se las ha llevado el viento. Se necesitan compromisos. Compromisos. Y para poder sostener un compromiso se necesita credibilidad. Y en esta nómina hay credibilidad. Entonces nosotros tenemos una bandera que estamos levantando en este momento frente al país y estamos proponiéndole. No que voten solo por la credibilidad, sino que la credibilidad sostiene un compromiso para ejecutar las transformaciones que el país requiere en un momento como esto. Imprimir un folleto de 57 soluciones a todos los problemas del país lo imprime cualquiera. Y nosotros vamos a tener nuestro proyecto y se lo vamos a mostrar al país, pero va a ser muy distinto a lo que tradicionalmente se hace. No me ha respondido lo que le reformulo la pregunta. O sea, los diputados... Correcto, que aportan votos. Que hoy día son los que manejan los partidos, los tres partidos grandes, ellos le dan un caudal de votos a los partidos y a los candidatos. ¿Ustedes cómo van a hacer para lograr tener ese tipo de elementos significativos a la hora de la elección? Bueno, en primer lugar quiero que sepa, tal como dije, nosotros no hemos trabajado solamente en nuestras candidaturas. Nosotros hemos ido a lo largo de este año y medio construyendo otras candidaturas de libre postulación a la Asamblea Nacional, a alcaldías y a representaciones de corregimiento. Definitivamente que no cubrimos todo el territorio nacional, pero sí tenemos en muchas circunscripciones candidatos a estos distintos cargos. Ahora que ya se sabe quiénes son los tres, también otros precandidatos que habían recolectado sus firmas sin estar alineados o buscando firmas con un candidato a presidente, también estamos teniendo conversaciones con ellos y no se crean que solamente el candidato a presidente y vicepresidente somos los que vamos a buscar los votos. No, para nada. Tal vez no tengamos en comparación la misma cantidad de oferta electoral en todo el país, pero créame que tenemos una oferta electoral lo suficientemente amplia y líderes comunitarios que no necesariamente son candidatos que van a hacer el trabajo de buscar los votos. ¿Y el recurso económico que tienen los diputados? ¿Cómo van ustedes a mitigar eso? Es nuestro. ¿Es nuestro? El recurso económico que utilizan los diputados para buscar los votos es dinero suyo, señor Adames, dinero suyo, señor Rodríguez, y dinero nuestro. Y pero ¿cómo van a hacer ustedes? Ellos les sobra dinero por razones múltiples. Ajá. Debo decir que ese dinero compra algunas conciencias, no todas. Si eso fuera así, en las elecciones pasadas, el candidato presidencial que hubiera ganado hubiera sido el que los diputados hubieran querido, y en la antepasada también, y en la anterior también, y nunca el presidente ha sido producto, en cuanto a la elección, de las mayorías de los diputados en la Asamblea. Eso no ha ocurrido. Lo que pasa es que en la última por elección, dinero que hayan tenido a su alcance. En la última elección, en el caso del PRD, por ejemplo, los diputados sacaron mayor cantidad de votos que el candidato presidencial. Muchas gracias por acompañarnos. No va a ser no va a ser la única, se los aseguro, porque su planteamiento empezamos a hablar de los diputados. Ha sido coherente, porque nosotros creo que fuimos uno de los primeros que entrevistamos al señor Lombana. Ha sido coherente, y miren que lo tenía apuntado y lo revisé. Los tres pilares. Yo de hoy por las propuestas, yo con la promesa o la propuesta, no, pero ha sido coherente. Y muy pocos de los que se han sentado aquí han sido coherentes, porque muchos van cambiando en el tiempo, arrancan con una ecuación y terminan con una suma. Lo significativo que dijo, no voy a hacer promesa, es lo que dijo el señor Lombana. Y eso fue lo que dijo. Lamentablemente no tenemos aquí el video pero lo vamos a tener. Para hacer el Panama Check, porque realmente eso fue lo que dijo el señor Lombana. Nosotros nos llamó la atención en el momento que comenzó su campaña. Hace casi un año. Que ahí no había promesa, nos reíamos, pero lo ha mantenido. Eso fue cuando estaba buscando firmas, y ahora ya después que las tiene, lo mantiene. Y eso es respetable. Eso es respetable, y que lo mantenga a lo largo de la campaña también. Así que cada cierto tiempo vamos a regresar con el señor Lombana para ver si está la promesa o está la propuesta. Gracias. Un Panama Check en vivo. Un Panama Check en vivo. Gracias, señor Lombana. Gracias doctor Guillermo Márquez Amado. Realmente la campaña viene interesante, y de aquí en adelante va a haber mucha información y muchas noticias. Señor Adames, así terminamos. Será hasta mañana aquí en Hasta mañana.
Colombia.